Bueno, para arrancar entonces con las ponencias de la jornada, vamos a tener al compañero Francisco Rodríguez, politólogo e internacionalista, profesor universitario en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. También eres profesor de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Ha tenido experiencia diplomática en Viena, Suiza, Países Bajos, esos tres. Muy bien. Francisco nos va a hablar sobre el nuevo orden mundial multipolar hacia un mundo sin hegemonías imperialistas, que por cierto lo desarrolló en este libro que acaba de ser publicado y fue exhibido en la Filben, donde él es uno de los autores, El mundo de hoy, de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, vente, Francisco, para que nos responda este título. Adelante. Gracias, gracias al señor ministro por sus palabras introductorias que dan un contexto en el cual yo poderme mover con mucha facilidad. Asimismo, gracias a los organizadores y a la invitación a encontrarme la mañana de hoy entre ustedes para hacer esta disertación. ¿Cómo caracterizar la organización internacional, el orden internacional, en pocas palabras, ese mundo de hoy? El mundo de hoy es un mundo que está sometido a escaladas de conflicto, no a una, a muchas escaladas de conflicto. Según el CIPRI, que es el Instituto de Estudios sobre los Conflictos de Estocolmo, en el 2024 hubo 610 conflictos en 92 países y hoy por hoy estamos frente a la amenaza de la creciente escalada nuclear, donde un mundo, un sistema internacional con apenas unos 10, 12 países poseen 12.241 ojivas nucleares. Según un think tank, un tanque pensante llamado Conflictos Armados, Localización de Conflictos Armados y Eventos, Data de Eventos, señala que en el año 2024, ampliando las cifras que di del CIPRI, hubo 165.273 eventos de violencia internacional en distintas escaladas, en distintas dimensiones o escalas. Uno de cada 7 personas experimentó estar involucradas en conflictos, lo cual nos incluye a nosotros, ¿no es así? Que somos objeto de agresión permanente y constante y continuada. Según, según el CIPRI, fuente que he venido citando, el gasto militar en el 2024 se incrementó 9,4% respecto del 2023 y eso representa que el gasto militar en el mundo ascendió a 2,7 trillones de dólares. Imagínense ustedes si esa masa de recursos se dedicara al desarrollo y se dedicara a construir la paz. Por eso entonces, ¿cuáles son los factores de esta escalada de conflicto? Que en su base está la confrontación entre dos propuestas para la organización del orden mundial. De un lado, volver una suerte de gato pardiano, de cambio gato pardiano, para volver a restablecer un orden unipolar de orientación liberal. Del otro, un orden multicéntrico, pluripolar y basado en el ejercicio del multilateralismo.
esa confrontación telúrica entre estas dos visiones del orden mundial se expresan entonces en esa matriz de conflictos que la vemos cuando apenas abrimos la prensa o incluso vemos los medios internacionales, los medios de comunicación, guerras arancelarias, competencia comercial encarnizada, guerras perpetuas en espacios geográficos como África. Por ejemplo, menciono solamente una, la guerra en el Congo. Tiene más de 50 años, con momentos de paz y momentos que nuevamente vuelve a estallar, que incluso los analistas han llamado, contrario a lo que otros también han proclamado, que las guerras en el Congo, las guerras en el África son la tercera guerra mundial, que ya la estamos viviendo. Y lo hacen en función tanto del número de países involucrados como el nivel de mortandad y de destrucción, como las potencias extranjeras involucradas en el conflicto, en los conflictos que allí se han incubado. Y esas guerras perpetuas tienen que ver con factores como los recursos minerales que son críticos y estratégicos para otras naciones. En este caso, entiéndase las potencias y las economías desarrolladas. Hablamos también de crisis humanitaria como una de esas fuentes de conflicto. Crisis humanitaria que las más de las veces es inducida porque crea el terreno para las intervenciones de carácter militar. Nosotros somos un ejemplo vivo de ello. No se quiso insuflar, no se quiso inducir una matriz de supuesta crisis humanitaria en Venezuela para justificar la intervención internacional. Luego tenemos otra fuente de conflicto, los estados fallidos. Haití, Siria, Irak son algunos de esas expresiones de los estados fallidos. Y eso tiene que ver con un factor poco comentado. Dentro del orden imperial, la visión es que hay demasiados estados soberanos. El orden mundial puede funcionar con menos espacios constituidos como naciones independientes y soberanas. Y esto tiene que ver a su vez con una suerte de contramarcha de lo que fue uno de los procesos que se dio tras la Segunda Guerra Mundial, que fue el proceso de descolonización e incorporación de nuevos estados-nación que a su vez se incorporaban a esa ficción de comunidad internacional que representa la Organización de Naciones Unidas. Pero tenemos también las intervenciones directas y las guerras híbridas a lo largo del mundo. Como les digo, bueno, con las cifras anteriores, hay nada más y nada menos que 165.000, repito, 273 conflictos internacionales, o sea, eventos de violencia internacional y 610 conflictos tipificados ya en una escala de confrontación entre estados. ¿Qué mueve a esos conflictos? En primer lugar, tenemos el control de fuentes de energía, el tema de los hidrocarburos, el tema del petróleo y las fuentes de gas. Tenemos también el desarrollo tecnológico, como lo mencionó el ciudadano ministro, y todo lo que a su vez se desprende allí del desarrollo militar y nuclear. Esto ha llegado a un nivel de escalada y a un nivel de competencia que vemos como algo que estaba dormido, como era el caso de la conquista, o sea, del descubrimiento, la investigación espacial, se está convirtiendo nuevamente en un espacio de conquista. Ustedes no vieron la noticia reciente, incluso reseñada en los medios internacionales, donde un asteroide que pasó o que está pasando frente a la Tierra tiene toda la composición de oro que implicaría que se resuelve el problema para cualquier país en cuanto a tenencia de recursos y riquezas. Bueno, eso tiene que ver con qué, con que las potencias en su
apetito voraz dentro de la fase capitalista, el imperialismo en su fase capitalista, o mejor dicho, disculpen, del sistema capitalista en su fase imperialista y específicamente el neoimperialismo como elemento terminal, que aquí hay toda una discusión si estamos o no frente a la crisis terminal del imperialismo en su fase neoimperial. Más allá de este debate sobre el cual yo tengo una posición y lo diré en su momento, tenemos y estamos en presencia de las necesidades de control de materias primas, de recursos, y el espacio sideral se vuelve ahora un espacio también de competencia. Por eso incluso está ocurriendo algo que es inédito. Se está recurriendo a las instituciones que parecían ya superadas del siglo XVI para lo que se conocía como la ocupación de los territorios y la formación de soberanía. Bueno, se está volviendo otra vez a recurrir a desempolvar esas instituciones para justificar entonces que las bases que se establecen en los espacios estelares, en los cuerpos estelares, como el caso de la Luna, tienen también fronteras. Las bases que ya se están instalando de Estados Unidos y de otros países están estableciendo sobre esa misma concepción fronteras donde hay una suerte de soberanía de cada estado, cuando hasta ahora la orientación era patrimonio común de la humanidad. Pero tenemos también otras razones que mueven a los conflictos, la competencia económica y el control de espacios geoeconómicos. Y esto implica entonces, o se resume en la competencia entre dos equilibrios: el equilibrio geo- ge- geoestratégico atlántico o el equilibrio geopolítico y geoestratégico pacífico. Y esa competencia está planteada y es parte de la fuente que mueve a los conflictos. También tenemos la implementación, por supuesto, del cinturón y rutas, o también conocido como Ruta de la Seda, porque la implementación de este proyecto significa una competencia a la hegemonía que hasta ahora el G7 había impuesto en todo el sistema económico internacional, incluyendo el financiero. Esa competencia llevó incluso a que Estados Unidos postulara su propia versión, apoyado con el G7, para contrarrestar a la Ruta de la Seda. ¿Cuál fue? Construir un mundo mejor, que fue la propuesta de Biden en el 2021, con un número con 200.000 millones de dólares que se iban a distribuir en diversas partes del mundo bajo una condición: liberalismo, por supuesto, entonces economías de mercado, democracia y derechos humanos. Y sabemos muy bien que ese discurso lo que encierra finalmente es una gran manipulación y es la fachada con la cual se quiere dominar al mundo desde lo cultural, desde lo ideológico. Por último, tenemos como fuentes de conflicto el hecho mismo de un conjunto de expresiones de escalada que recorren el mundo. Tenemos entonces, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Desde el 2014 viene cocinándose ese conflicto que a su vez, porque estos conflictos no están divorciados unos de otros, hay relacionamiento. La guerra en Ucrania tiene que ver finalmente con esa alianza estratégica Rusia y China para implementar la Ruta de la Seda. Ruta de la Seda que luego a su vez se convirtió en el esquema sobre el cual se monta entonces los BRIC Plus. Pero también tenemos la tensión en el mar de China, otra fuente de conflicto, asusada a su vez también por esa competencia. La tensión en el mar de China tiene dos componentes. Por un lado, y se cruza incluso con Venezuela. Parece extraño, pero es así. Y les voy a explicar por qué.
La tensión en el mar de China tiene un componente que es, por supuesto, todo el tema de Taiwán. Estados Unidos había apoyado la tesis dentro de las negociaciones diplomáticas de la tesis de una sola China, pero resulta que en el camino abandona a Susa y hoy por hoy apoya a Taiwán en su independencia frente a China y crea un foco de inestabilidad. Pero además de eso, ya allí persisten conflictos porque hay problemas de delimitación fronteriza, China, Vietnam y varios más. Y uno de los elementos de la confrontación o de la tensión o de los roces tiene que ver incluso con las islas artificiales. Y las islas artificiales son todo un debate en el marco del derecho del mar, porque se dice que siendo islas artificiales no tienen condiciones para vida propia y que por lo tanto no generan los derechos marítimos que se extienden las 200 millas. ¿Por qué dije que eso tiene que ver con Venezuela? Porque nosotros tenemos Isla de Aves y una discusión que ha habido es si Isla de Aves es una isla o es un islote. Nosotros sostenemos además adecuadamente que es una isla y siendo isla nos proyecta precisamente un mapa extenso de espacio marítimo. Es el que nos da toda esa profundidad que hoy por hoy poseemos, pero hay países que no lo aceptan. Y dentro de la propia delimitación que estamos llevando a cabo, porque hay varios todavía con los quienes no hemos concluido, el punto de partida es ese. Esperar si ocurre el calentamiento, la subida del mar y desaparece entonces Isla de Aves para que entonces no exista esa proyección. De manera que nosotros tenemos un reto allí porque nosotros sostenemos que es una isla, que hay vida allí y que hay condiciones para el sostenimiento de vida humana. Luego tenemos las guerras africanas a las cuales ya me he referido, bajo esa lógica de las guerras perpetuas. Tenemos también la guerra reciente, la guerra Israel-Irán, la guerra de los 12 días, pero con una paz inestable que vamos a ver cuánto tiempo dura, porque el apetito y la voracidad de Israel no tiene un punto límite. Por un lado se trata de la expansión territorial, pero por el otro lado también se trata de la proyección sobre la fachada marítima para tener el control de los pozos petroleros que pertenecerían en parte a Palestina, pero también, y las reservas gasíferas que están allí, pero también las pesquerías, que es un elemento importante para la economía. Tenemos también la guerra Israel y Yemen, que por cierto está incidiendo en todo el tema del encarecimiento del tránsito de tráfico comercial por esa ruta que es la ruta del Canal de Suez. Si al mapa que presentó el ministro le pudiera yo, pero no con la misma velocidad, proyectar en estos momentos un mapa de las rutas marítimas, ustedes se quedarían impresionados del calco, de la superposición que hay entre las comunicaciones y las rutas marítimas. Y las rutas marítimas están pensadas ¿para qué? Para la concentración de beneficios económicos y capital en el norte hacia el sur, o del sur hacia el norte, mejor dicho. Tenemos también la guerra de todo el conflicto en Gaza y el genocidio que se está cometiendo allí por parte de Israel. Y tenemos igualmente la desestabilización y los estados fallidos, y ahí se menciona ellos, en Siria, en Irak, en Libia, en el Líbano. Y esto genera inestabilidad en contra de los principios de la propia Carta de Naciones Unidas que postula que el objeto central de la organización es mantener la paz y la seguridad internacional. También tenemos una fuente de conflicto menos comentada, que es el caso del Ártico. Se habla de Groenlandia, pero el Ártico es realmente el punto focal, porque el Ártico supone unas rutas de navegación que hoy por hoy acortan aquello que ustedes recuerdan
el mapa aquel que siempre presentaba Walter Martínez. Bueno, acorta toda esa distancia y la coloca en 42 días de China hasta los puertos de Rotterdam y de ahí entrar entonces a la distribución en toda Europa. De manera que la ruta ártica, que también la han llamado la ruta de la seda ártica, es un punto de fricción en estos momentos. Y Groenlandia es, si ustedes quieren, la guinda de la torta, por lo que se representa de recursos inexplorados y la proyección en profundidad sobre las rutas de navegación. Tenemos, por último, un punto de tensión que no es menos importante que los dichos, y en este caso nos referimos a toda la jugada que se hace, que hacen las grandes potencias y el potencial conflicto que se podría desatar en la Guayana Esequiba venezolana. Hay todos los intereses que están detrás, no solamente en función de los recursos, sino en función incluso de la agresión al modelo político, económico y social venezolano. Y tenemos que estar muy atentos con ese potencial, una potencial escalada de conflicto en esa dirección. Ya han habido chispazos, pero hay que estar muy atentos. Con estas fuentes de conflicto, entonces nosotros tenemos dos grandes fuerzas que se encuentran. Una fuerza, fuerzas de equilibrio y desequilibrio en la ordenación político mundial. De un lado, tenemos a unas relaciones de poder basadas en las reglas y del otro lado tenemos la proyección de un orden internacional organizado de justicia, de paz, de derecho, centrado en la seguridad de todos y en el compromiso de todos con llevar a cabo ese proyecto. Y eso es lo que contrapone de un lado el orden unipolar y del otro lado el orden multipolar. La, en este escenario de confrontación, ¿a qué juega Venezuela? ¿Cómo participa? Déjenme decirles que Venezuela tiene una gran importancia, muchas veces incluso mayor que las propias capacidades de lo que nos califica como una potencia media. Pero nosotros jugamos en el gran tablero del ajedrez geopolítico mundial y lo hacemos de varias formas. Nosotros, en el plano de la ordenación mundial, hay un sistema de alianzas estratégicas que se van definiendo o se han ido definiendo. China, Rusia, en primer lugar, Rusia, Rusia, China, Irán, todos a su vez aliados en esa extensión más amplia que son los BRIC Plus, y Venezuela juega en esas alianzas. Venezuela tiene alianzas estratégicas con China, Venezuela tiene alianzas estratégicas con Irán, Venezuela tiene alianzas estratégicas con Rusia, incluso llegando a los niveles más altos de esas alianzas. En el caso de China, en septiembre del 2023, se declara que China y Venezuela tienen asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Es el más alto nivel que China reconoce en un relacionamiento de coaliciones internacionales. Pero también lo tenemos como una alianza estratégica este, con el caso de Irán. Y en ese caso, fíjense, nosotros tenemos dos objetivos declarados comunes que son de naturaleza geopolítica, pero que luego eso se acompaña de todo un desarrollo desde el punto de vista económico, cultural, de cooperación en diversos campos, tecnológico, etcétera. Y es estar en contra del colonialismo y de la hegemonía unipolar. Y estos tratados, estos acuerdos de coalición y alianza no son declaraciones, no son meramente declaraciones, están asentados bajo un esquema en el cual les doy datos. La,
la asociación estratégica con China está fundada en 700 acuerdos bilaterales que se han suscrito. La asociación estratégica con Rusia tiene a su vez 350 tratados, acuerdos que se han suscrito. Y en el caso de Irán, 298 acuerdos según cifras dadas por el MINSI. Estamos hablando al 2024, de manera que las cifras son recientes. ¿Cómo es la agenda de la política exterior venezolana y en qué se enmarca? Fíjense, la agenda de política exterior venezolana que se articula en este escenario que he descrito tiene al menos 9, 10 ejes, por lo cual, como dije al principio, es compleja, es diversa, incluso a veces pareciera que es superior a nuestras capacidades, a veces. Tenemos primero que como Estado-nación, obviamente, tenemos unos asuntos de soberanía e integridad territorial. Por ejemplo, la cuestión de límites con Guyana y el establecimiento de la Guayana Esequiba venezolana, la reincorporación a nuestro territorio. Tenemos también, por ejemplo, un dato menos conocido, que es la potencial reclamación colombiana. Les cuento. Nosotros llamamos, tenemos muy claro, es tradición, el Golfo de Venezuela. Ellos llaman al Golfo Coquibacoa. Pero no es solamente eso. Hasta ahora la soberanía venezolana, que no está en discusión, tenía como un elemento de reconocimiento implícito una nota en el año 52 emitida por la Cancillería, por la Cancillería colombiana, en la cual se reconocía después del incidente que hubo con los aviones, las naves, en ese espacio, donde la actuación firme por parte del general Marcos Pérez Jiménez reclamando ese territorio e incluso diciendo, dicen las fuentes históricas, que él mencionó y dijo, si no retiran los buques de allí, en 8 horas bombardeo Bogotá. Y esto llevó a la reacción en consecuencia. Y luego una nota donde no se pone en duda la soberanía venezolana sobre ese cuerpo de agua. Bueno, resulta que hace 3 años una acción en el propio Consejo de Estado invalidó esa nota, con lo cual la pregunta que cabe es, ¿por qué la invalidó? ¿Qué es lo que está preparando? ¿Está esperando la solución que se dé en la Corte Internacional de Justicia, más allá de cualquier impugnación, más allá de cualquier desconocimiento que nosotros legítimamente hagamos, para entonces ellos, llegado el momento, activar la suya también? De manera que tenemos asuntos territoriales pendientes y eso forma parte de la agenda de política exterior. Y tenemos también lo que ya mencioné, toda la fachada marítima, que aún hay espacios por delimitar. De manera que un primer asunto de agenda tiene que ver con la soberanía e integridad territorial. Segundo, tenemos asuntos relativos a la protección de los derechos de movilidad humana, de la migración venezolana, porque sabemos muy bien que toda la acción, tanto de la OIM como de ACNUR, calificando de refugiados y asilados, tiene que ver con una gran manipulación e inducción de lo ya mencionado, de caracterizar una crisis humanitaria para poder intervenir. Pues bien, aún así hay derechos humanos que tienen todos los venezolanos, no importa la calificación. Derecho a la representación consular, derecho a la seguridad civil, derecho incluso a la protección por razones humanitarias
en el caso de salud. O sea, si un migrante se enferma, el Estado donde se encuentre debe darle protección. Y eso no se está haciendo. Y esas son las denuncias que comienzan a cundir. Pues bien, nosotros tenemos allí una agenda que además tiene una respuesta de política de Estado, que es toda la misión vuelta a la patria. Tenemos también asuntos referidos a la promoción del orden multipolar y multicéntrico, las alianzas estratégicas con China, Rusia e Irán, entre otros, los BRIC Plus, que aunque nos han bloqueado al ingreso, nosotros estamos jugando una política que bien pudiera decirse política de acompasamiento. ¿Qué quiero decir con esto de política de acompasamiento? Nosotros, a través de las alianzas que estamos suscribiendo con todos los países o con la mayoría de los países, nosotros vamos siguiendo de cerca lo que hacen los BRIC, aunque no estemos, dentro de la organización. Tenemos también la declaración de Venezuela incorporándose a la Ruta de la Seda. Venezuela es parte de la Ruta de la Seda ya. Luego hay asuntos que son compromisos derivados de las relaciones multilaterales y de nuestra participación en organismos internacionales. Por ejemplo, en unos somos Estado parte, pero en otros somos Estados observadores. Venezuela es observador en la Organización de Petróleo Africana, por ejemplo, y somos fundadores de la organización de la OPEP. Entonces, jugamos en muy diversas. ¿Y por qué? Porque precisamente con esa membresía como Estados parte en varios de las organizaciones, somos también observador de la Organización de la Unidad Africana, la Unión Africana hoy en día. Y eso lo que pone de manifiesto es que son acciones concretas en el relacionamiento sur-sur. De manera que no es un discurso, no es una narrativa, son acciones concretas en función de los objetivos de nuestra política exterior. Tenemos también asuntos que están, bueno, que no se me olvide, el cambio climático. Nosotros impulsamos todo el tema del cambio climático. Bien, tenemos asuntos referidos a la agresión externa y a la injerencia interna que desde afuera se intenta llevar a cabo. Y por eso entonces tenemos, por un lado, todo el tema de la lucha contra la imposición legítima y legal de medidas coercitivas unilaterales, donde tuvimos un triunfo diplomático a través del grupo Amigos de la Carta, logramos impulsar una declaración en contra de las medidas coercitivas unilaterales por 116 votos a favor en el seno de la Asamblea General. Y por supuesto, una política, una línea más subterránea, más por lo delicado del asunto, que es todo el tema de la reclamación, las reclamaciones. Venezuela, frente a la confiscación de activos, tiene el derecho a la reclamación de acuerdo con el derecho internacional. Esto, por supuesto, es un asunto más delicado, es un asunto que se lleva bajo una diplomacia pues más cuidadosa, más fuera de los focos de las cámaras de la opinión, pero igualmente activa. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene 700.000 millones en pérdidas y tiene cantidad de activos, por ejemplo, como es el caso del oro y como es el caso de otra serie de activos, incluido Citgo, donde son intereses y patrimonio de la República. Tenemos también otros asuntos relativos a la soberanía económica, ya se ha mencionado aquí, todo el tema de la diplomacia petrolera, todo el tema de la conformación de zonas económicas especiales, las negociaciones de los tratados bilaterales de inversión, los TBI. ¿Para qué? Para dar seguridad jurídica al inversionista que viene al país. Todo el tema de las comisiones mixtas, cada una de esas alianzas estratégicas que he mencionado, incluso algunas que se me puedan quedar por fuera, como el caso del acercamiento con Turquía o incluso el más reciente con Egipto, bueno, todos ellos descansan en comisiones mixtas. Y las comisiones mixtas tratan de manera integral todos los asuntos relativos a la relación bilateral. La solidaridad y la cooperación internacional, que es otra de las líneas de acción
y en torno a ello se agrupan una serie de asuntos en nuestra agenda de política exterior. Allí entra entonces todo el desarrollo del derecho, del derecho al desarrollo de los pueblos. Y allí entonces la causa palestina, la identificación en defensa del genocidio, donde estamos actuando en estos momentos en Colombia, donde se está celebrando un congreso en esa dirección, nosotros precisamente también estamos participando porque es una línea de ejecutoria de política exterior. Y finalmente, los asuntos de integración nuestroamericana, todo el impulso a los frentes en materia de integración. Quizás el panorama menos activo porque buena parte de los países de la región también están jugando en contra del proceso bolivariano. Esto se inscribe finalmente, por razones de tiempo debemos ya acortar, en, como bien lo dijo el ciudadano ministro, las 7 transformaciones. Ese es nuestro marco, nuestra hoja de ruta. Y eso en ese documento que es realmente fundamental para entender la lógica de la política exterior venezolana, nosotros tenemos entonces propósitos como la independencia nacional dentro del marco de la transformación socialista. Eso no se puede perder de vista. Tenemos también como un derrotero la construcción del Estado potencia, país potencia, dentro de una zona de paz nuestroamericana. Debemos contribuir también al orden internacional multipolar y debemos también promover toda una serie de iniciativas que nos permitan tanto proyectarnos en los países del sur, en la construcción del país del sur global, como también en el ámbito latinoamericano, potenciar y fortalecer a las experiencias, a los esquemas que ya conocido. UNASUR, CELAC, eh, Petrocaribe, ALBA TCP, porque esas son las orientaciones que van en dirección a la construcción del orden internacional multipolar. Tenemos un gran reto y ese gran reto solo es posible que se construya, es decir, llevarlo a un feliz término en la medida en que cada uno de nosotros, no solamente teniendo claridad y conciencia, sino compromiso, estemos apostando a esta construcción de este orden multicéntrico y pluripolar. Muchas gracias.